Tele.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Orgánica de nuestro instituto puede ser de 3 años con opción a repetir otros 3 años más, si así lo decide el presidente de la República, porque también nuestra ley orgánica define que el director general del Instituto Politécnico Nacional se ha designado directamente por el primer mandatario. Bajo ese esquema, el actual director general del instituto pues cumple estos 3 años el próximo 20 de noviembre del 2020, motivo por el cual se tienen las dos opciones que les mencioné, que sea sucedido por otra persona o que repita otros 3 años si así lo decide el presidente de la República. Es por eso que el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional está organizando este foro, esta reunión de amigos, de compañeros, donde podamos intercambiar ideas, intercambiar conceptos sobre lo que consideramos hoy es el instituto en todos los aspectos, desde el punto de vista académico, investigación, desde el punto de vista deportivo, social, cultural, cómo los egresados están saliendo al mercado laboral, cómo se dan las oportunidades para los egresados y sobre todo qué esperamos para el instituto o qué deseamos para el instituto en el futuro cercano y a mediano y a largo plazo. Consideramos muy importante que como egresados participemos en un ejercicio de opinión, en un ejercicio democrático, ya que el tema de la calidad se da en 2 vías, el prestigio se da en 2 vías. Nosotros como egresados en nuestras funciones profesionales del día a día le damos prestigio, prestigiamos o no a nuestro instituto. Y de esa manera el instituto también nos regresa ese prestigio en función de su día a día, en función de lo que realmente ofrece en cuanto a la calidad educativa, comentaba, y en todos los aspectos del desarrollo integral de, pues, de los alumnos que futuros egresados tendrán un lugar en la vida nacional. Por eso que este ejercicio es amplio, es libre, es también incluyente. Aquí no se plantean ni grupos de poder, ni tampoco se plantean grupos políticos o tendencias políticas. Es muy importante mencionar que la única bandera que tenemos en el Consejo Nacional de Egresados es los colores guinda y blanco, que son los del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a iniciar con 2 participaciones, que fue 2 compañeros que se inscribieron para ser ponentes. En primer lugar, y por orden de aparición, por orden de inscripción, está el compañero Óscar Escárcega Navarrete, y en segundo lugar está Juan Daniel Ramos Sánchez. Después de la exposición que escuchemos de ellos, el micrófono será abierto a todos y cada uno de ustedes que quieran hacer uso de la palabra en un máximo de 3 minutos. Esta condición se da debido a que hay varios participantes que quieren externar sus ideas
sus puntos de vista y todos son merecedores de ser escuchados, pero bajo el esquema de ser muy específicos y muy claros en su planteamiento. Es por eso que consideramos que en 3 minutos es un tiempo razonablemente suficiente para que podamos entrar en un diálogo abierto y que al final de este ejercicio podamos tener algunas conclusiones de lo que los asistentes a este foro consideran que es lo importante para nuestro Instituto Politécnico Nacional. También consideramos que es muy conveniente saber qué perfil consideramos que deba tener el próximo director general, si es que esa es la conclusión. Y también pretendemos generar un documento que sea llevado, sea entregado a quienes deciden. Y quienes deciden, pues es desde el presidente de la República, pasando por el secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación Superior. También opinan en estos temas, pues, los presidentes de las comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Entonces, básicamente, esas serían las instancias a las cuales nosotros, como Consejo Nacional de Egresados, emitiremos las opiniones que aquí sean vertidas. Entonces, bajo ese esquema, quisiéramos pues dar la bienvenida al compañero Óscar Escárcega Navarrete para que nos exponga sus puntos de vista. Por favor, nuestro moderador, Juan Martínez Baloy, hará la presentación de su síntesis curricular y escucharemos con mucha atención esta ponencia. Sí, claro, permítanme un segundo para poderles comenzar a leer la síntesis curricular. Pues bueno, el doctor Óscar Gerardo Escárcega Navarrete realizó sus estudios en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6, Miguel Otón de Mendizábal, del Instituto Politécnico Nacional, y cuenta con la licenciatura en Medicina Humana dentro del mismo instituto. Es médico cirujano y partero con estudios de diplomados en control total de la calidad, mercadotecnia del futuro, aplicaciones de informática administrativa, entre otros estudios muy relevantes en su trayectoria profesional. Además de ser dedicado al ejercicio de la profesión como médico cirujano, colabora con grupos de importantes hospitales y es miembro del Centro México Norteamericano de Cirugía Endoscópica y Laparoscópica con sede en la Ciudad de México, así como miembro del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de Medicina. Ha sido docente en la Escuela Superior en la Escuela Superior de Medicina, así como ha tenido diversos cargos como funcionario en la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Superior, en la Dirección General de Educación Tecnológica, entre otros. Tiene bastante experiencia dentro del ejercicio en el Politécnico Nacional, participando como asesor del director general, participando también en la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, en la Dirección de Servicios Social y Prestaciones, entre otros cargos adicionales dentro también del instituto. Pues sin más, doctor Óscar Escárcega, lo dejamos en el uso de la voz. Usted comentó al principio que no haría uso, más bien que no mostraría video, pero lo escuchamos a partir de este momento. Adelante. ¿Tendrá abierto su micrófono el doctor Óscar Escárcega? ¿Ya me escuchan? Sí, ya Ya estamos lo escuchamos. Ok. Nosotros hemos elaborado un documento. Doctor Escárcega, Sí.
pudiéramos abrir el video para que veamos su persona, por favor. Sí, un segundo. ¿Me ven ahí? No, en donde está la camarita, hay que oprimirle para que donde dice video, junto al micrófono, hay que darle clic ahí al video. Por favor. Sí. ¿Me ven ahí? No, aún no. En lo que el doctor Escárcega arregla el video, pues le solicitamos a los asistentes que hagan uso del chat, nos manden mensajes por escrito sobre lo que en un momento dado opinan del instituto, sobre el tema de qué se esperaría del instituto y sobre todo algo muy importante, porque esto está también bajo encuesta, una pregunta que ha sido siempre reiterativa, como está el actual director general en su primera gestión de 3 años con la opción a repetir otros 3 años, pues también la pregunta sería si consideran prudente, conveniente que el actual director general pudiera estar otros 3 años al frente del Instituto Politécnico Nacional. Y si no es así, también pues se vale decir que, pues, que sí, y en caso de que sea no, también pues considerar algún nombre que ustedes consideren pertinente. Muy bien, doctor Escárcega, pues si gustas en lo que podemos ver la imagen, puedes ir dándonos tus puntos de vista, tu charla al respecto. Es que ya no hay ni audio, ¿no? Sí, el audio sí lo escuchamos. Simplemente que hay que oprimir la camarita para que se vea la imagen. Pero bueno, si no es posible por algún tema técnico del teléfono, podemos escuchar la voz, si así lo creen conveniente. Doctor Escárcega, una pregunta. ¿Es posible también que arregles este tema técnico del video, si gustas, porque sí es importante que te veamos en persona? Okay. Y en tanto se arregla este tema técnico, podemos dar el uso de la palabra a Juan Daniel Ramos. Juan Daniel Ramos, ¿tú estás listo? Listo. Muy bien. Por favor, Juan Martínez, favor de presentar a Juan Daniel Ramos. Claro que sí, con mucho gusto. El doctor Juan Daniel Ramos es investigador invitado del Centro Fernand Rautel de la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghamton, USA. Cuenta con el doctorado en la Facultad de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría por el Centro de Investigación y Docencia Económica y la especialización por la Organización de Estados Americanos, así como un diplomado también en Planeación y Evaluación Educativa. Dentro de su ocupación actual, pues es director de la empresa Economía y Competencia Integral, que es una empresa
dedicada a brindar servicios de consultoría y asesoría integral en materia de economía. eh, y también ha participado como asesor parlamentario, como consultor en la materia que ya comentamos, que es economía. Y también, pues no está de más mencionar que ha sido autor de múltiples materiales que son de gran relevancia en el ámbito de los temas de economía, en lo que respecta a publicaciones que tienen que ver con esta materia. También hacer mención que es investigador elegido en el programa de intercambio de investigadores del gobierno de Estados Unidos durante los años 2002, 2003 y 2015. Ha recibido también múltiples premios, por ejemplo, el premio por ensayo interuniversitario en 1994, y actualmente, pues bueno, es profesor en la Escuela Superior de Economía. Y pues sin más, pues bueno, dejo en el uso de la voz a Sánchez para que de sus comentarios. Pues muchas gracias, Juan, por tu presentación. Y en principio quiero agradecer el honor de poderme dirigir a los compañeros que siguen la transmisión. Agradecer también al Consejo Nacional de Egresados. Al mismo tiempo, expresar mi beneplácito en coincidir con el doctor Óscar Escárcega en esta presentación de ideas que nos proponemos para lo que es la transformación de nuestro instituto. Yo me voy a dirigir a ustedes para presentar lo que serían los puntos de diagnóstico que yo considero importantes, así como las propuestas concretas para la transformación del Politécnico en el marco de lo que es la cuarta transformación de nuestro país. En principio también hay que decir que la cuarta transformación de México representa para la educación superior y el Instituto Politécnico Nacional una gran ventana de oportunidades y la perspectiva de reposicionarnos como una institución rectora de la educación tecnológica en México. Estamos en un momento oportuno, muy conveniente, para hacer del Politécnico un instrumento de transformación para lograr los cambios que actualmente se proponen en el contexto de la educación, la ciencia, la tecnología y la educación superior. Particularmente, lo que voy a señalar es algo importante que nosotros tenemos que reconocer ante lo que es un foro como este, por la importancia que adquiere para nuestro país y particularmente para nuestra comunidad. Miren ustedes, nosotros tenemos que reconocer que nuestra casa de estudios fue un eje fundamental para consolidar las transformaciones de nuestro país durante el siglo XX. Nuestra casa de estudios se posicionó con los egresados en todas las localidades del país y en todas las actividades profesionales. Fuimos artífices en la ingeniería del siglo XX. Fuimos también con nuestros egresados en las áreas de medicina, médicos que prestaron el servicio a las instituciones que contribuyeron al bienestar y a la salud en México. En el ámbito de las ciencias sociales, tuvimos contadores, economistas, administradores que desplegaron sus esfuerzos en todas las instituciones. Cumplimos con nuestra tarea histórica, ser una institución que dio enormes aportaciones al desarrollo de nuestro país. No obstante, lo que tenemos que considerar es que desde finales del siglo XX y hasta el año 2018, nuestro país vivió un deterioro constante
de todo el sistema educativo. El neoliberalismo, los neoliberales se propusieron hundir el arma más importante de transformación en nuestro país, que es la educación pública. De tal manera que dejaron los espacios de la educación en un estado de desastre. Y esto hay que decirlo con base en lo siguiente. Durante todos los años que dominaron las instituciones de educación pública, un joven y un niño cuando ingresaba a la escuela primaria, de 100 que iniciaban sus estudios y un trayecto de esperanzas, solamente 16 terminaban una licenciatura. Eso nos abre una idea muy clara de que la educación en México prácticamente fue derrotada por el neoliberalismo. En la educación superior, los estudios que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación nos dicen que de cada 100 estudiantes que ingresan a estudiar una carrera, solamente terminan 40. De cada 100 estudiantes que terminan una licenciatura, solamente encuentran trabajo 40. Es decir, nos encontramos ante un sistema de educación superior que se alejó de cumplir los compromisos y su función social en nuestro país. Una educación superior donde es muy largo el camino de recorrido y finalmente solamente el 40% de los egresados encuentran un trabajo y no necesariamente dentro del ámbito de su formación profesional. Hablamos de un sistema de educación que ha quedado en una situación difícil, vista en términos internacionales. La educación en México es una de las condicionantes que nos dejan en los últimos lugares en lo que son los indicadores de bienestar social del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La educación, con el neoliberalismo, nos dejó ubicados en el último lugar de todo lo que es la educación dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De la misma manera, todo el sistema educativo dejó postrado a nuestro país en condiciones desfavorables de movilidad social, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De la misma manera, el desastre del neoliberalismo dejó una parálisis social en México que no habíamos visto. Es decir, que cerca del 80% de las actuales generaciones de mexicanos se quedan a vivir en las mismas circunstancias sociales a las que tenían sus padres. Esta problemática social que representa la educación debe de ser uno de los diagnósticos que nos den una idea de lo que es la importancia y los grandes desafíos de la educación superior y del cambio en el Politécnico. Aquí, cuando quiera. Aquí. Particularmente, dentro de lo que han sido los avances de la cuarta transformación, ha sido lograr una reforma en la educación superior. Cuando yo quiera hablar. Que persigue la inclusión, que persigue la ampliación de la matrícula, el incremento de los medios de acceso y poder dar oportunidad a los jóvenes. Particularmente en lo que se refiere a la matrícula, mi propuesta para el Politécnico es muy concreta. Yo he venido proponiendo que, de acuerdo a lo que es la disponibilidad de nuestra infraestructura, los presupuestos
los compromisos con los trabajadores y los académicos, tenemos un tercer turno, que es el espacio de horarios entre las 12 del mediodía, las 4 de la tarde, donde prácticamente nuestras instalaciones y recursos quedan subutilizados. Optimizar estos recursos nos permitiría ampliar la matrícula, así como también considerar estos recursos como una parte de lo que sería un instrumento de la actividad presencial que en su momento se daría para poder enfrentar la pandemia. Es de sobra conocido que hemos vivido durante el neoliberalismo un proceso de simulación en el que particularmente los días viernes y sábado nuestros espacios educativos en un gran número de planteles y universidades no se usan. Esto significa que, de acuerdo a los calendarios académicos, un 20% de esos tiempos y calendarios no se cumple, de tal manera que nuestros calendarios en términos reales, en una gran cantidad de escuelas, quedan, en el mejor de los casos, en un 80% de los compromisos que se señalan en los programas académicos. Esto es posible porque en varias de nuestras escuelas existen profesores que desean dar clases, existen tiempos, asignaciones de horarios que no se rinden completamente. Dentro de lo que ha sido la vida dentro del instituto, nos damos cuenta del interés que tienen los académicos de participar más en las cargas, pero también nos damos cuenta de que hay una baja producción de tesis profesionales, hay una baja producción de libros, de materiales de publicación, que nos hablan que no todas las cargas y tiempos se rinden de manera adecuada. Particularmente, compañeros, tenemos que reconocer una realidad que es difícil. Con la pandemia es fundamental revisar el modelo educativo, porque con la pandemia se ha dado una deserción que los especialistas estiman que en las instituciones alcanza hasta el 20%. Igualmente se ha dado la conformación de una matrícula irregular que ha crecido enormemente en el instituto porque un gran número de estudiantes ha decidido posponer el semestre, darse de baja en materias o bien, una vez que han tenido los efectos del despido, sobre todo nuestros compañeros del turno vespertino en las licenciaturas, se han visto obligados a dejar la educación. En otros casos, sus padres también, desempleados, no han tenido la posibilidad de ser un apoyo para que culminen los estudios. Del mismo modo, la pandemia lo que ha venido es hacer más agudos los problemas del deterioro que veíamos en el instituto. Una gran parte de nuestros egresados que tendrán salida en estos meses por venir, se encontrarán ante escasas oportunidades de empleo. Se encontrarán ante la dificultad de poder tener, a través de la educación y su formación profesional, un proyecto de vida. El problema es que también el concepto que se nos habló de un modelo educativo de movilidad se ha venido abajo. Nuestros estudiantes en el extranjero fueron regresados con mentiras al instituto. Prácticamente el programa de movilidad estudiantil ha quedado colapsado. De la misma manera, con la pandemia, los programas de vinculación que se tenían han quedado paralizados. Y de alguna manera, dentro del contexto de la pandemia, los procesos de exclusión han convertido al instituto
en un instrumento de marginación y de exclusión constante, como lo venía sosteniendo el neoliberalismo a través de cerca de 40 años. Por eso es que mi propuesta plantea cambios en los paradigmas. Necesitamos replantearnos una estructura de la educación que permita enfrentar la deserción y la falta de oportunidades en el mercado de trabajo, que nos permita revisar la duración de las carreras, pero al mismo tiempo el eje de la formación. Por eso es que de los programas que hay en el instituto, que duran más de 4 años, e inclusive algunos que duran 4 años, he propuesto que deben revisarse, deben acortarse los tiempos, con base en que, visto internacionalmente la duración de las carreras, de acuerdo al TECMEC y al primer Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las carreras se estipularon en una duración de 4 años. Sin embargo, las burocracias en el instituto no revisaron las repercusiones de estos acuerdos y muchas de nuestras carreras, más de 20, se quedaron con plazos de duración de más de 4 años. En Europa, las carreras se han revisado y se han establecido en la gran mayoría de las universidades de 3 años y los posgrados en 2. En México, una gran cantidad de instituciones privadas ofrecen las carreras en 3 años, mientras nosotros, una buena cantidad de nuestras carreras se siguen ofreciendo en términos de tiempo y duración que no son competentes. El problema es que van dejando a nuestros egresados con un gran rezago en su formación académica que los hace entrar al mercado de trabajo en términos posteriores al que los dan en las universidades privadas. Esta forma de concebir la educación también es indispensable plantearla en términos de la formación académica. Hemos sido educados para ser subordinados, hemos sido educados para ser contratados, y en un mundo donde el desempleo profesional llega a más de 9 millones de profesionales, esto ya no se puede sostener. Necesitamos educar para transformar, educar para generar riqueza, educar para generar empleo y proyectos propios de vida. Un segundo planteamiento que yo hago es que estamos obligados con la educación pública a replantear nuestra autonomía, a replantear también la forma académica en que podemos contribuir a la educación en México. De ahí que yo propongo que los programas que nosotros tenemos de ingeniería deben de disponerse a las 100 universidades que se están creando en México. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que a nivel nacional la matrícula de las ingenierías es más del 30%, mientras que en el área de ciencias sociales es del 60%. Sabemos que el eje del conocimiento que impulsa el cambio estructural, la innovación, la ciencia y la tecnología se encuentran centralmente en las ingenierías. De ahí que hay que sostener que dentro de las universidades que se creen, así como en las nuevas carreras que se creen en el Politécnico, deberán de ser orientadas a la ingeniería. Tenemos un acervo de conocimientos para el servicio de la transformación en la educación universitaria y en nuestra propia casa de estudios. Cabe señalar que uno de los grandes problemas a los que nuestra institución está obligada a contribuir es a cambiar la constitución que hoy tiene
la ingeniería en las matrículas, en las tesis y en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, dentro de lo que es la membresía en el sistema, más del 30% de nuestros investigadores de excelencia están en el área de ingeniería, pero de manera paradójica, igualmente más del 30% del área de ciencias sociales están también dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Este relativo balance nos habla de un problema estructural de la ciencia y la educación en México, porque lo que es la parte sustancial de la creación de conocimiento y la investigación de excelencia se encuentra en un balance relativo en donde deben de predominar las ingenierías. Sabemos que hoy tenemos que incorporar a los egresados en la investigación práctica que hacen cotidianamente, aumentar la membresía en el Sistema Nacional de Investigadores, pero también revisar nuestro sistema institucional de investigación, de tal manera que podamos incorporar a académicos que realizan investigación, no necesariamente dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Por otra parte, otro de los puntos que yo planteo para el instituto es que actualmente otro de nuestros grandes problemas estructurales que ya no podemos aplazar en su atención y resolver es que una tercera parte de nuestros docentes solamente tienen maestría y doctorado como producto de las contrataciones que se hacen a base de compromisos, a base del juicio de la autoridad, de la influencia de los sindicatos. Este tipo de contrataciones nos han dejado en un rezago comparativo en relación a toda la composición de los posgrados en las instituciones de educación superior más importantes de nuestro país. En relación a los doctores, en esos términos comparativos, la UAM y la UNAM tienen más del 80% de sus plantas académicas con doctorado. Por lo que es preciso que nosotros, a la brevedad, nos planteemos que en los próximos 3 años podemos detonar y alcanzar que el 80% de nuestra planta académica tenga mínimo una maestría. Lo podemos hacer porque tenemos los tiempos contratados con nuestros compañeros docentes. Muchos de ellos están ávidos de mejorar su formación profesional con posgrados y dispuestos a seguir participando en la educación que ofrecemos en nuestra casa de estudios. Obviamente que esto impactaría nuestro reposicionamiento en el Sistema Nacional de Investigadores, pero también nuestra producción científica, la educación de calidad que influya en líneas de conocimiento y protocolos que también impacten en lo que es nuestro mejor posicionamiento en el ranking mundial de las mejores universidades en el mundo. Otro aspecto que propongo para el Politécnico es que tenemos que revisar el modelo de la investigación científica que tenemos. La 4T ahora trae una visión más a lo que es el desarrollo social, al desarrollo de lo que podría ser el posicionamiento y desarrollo de las comunidades de acuerdo a la recomposición de su tejido social y de sus necesidades. De acuerdo con esto y la orientación que hemos tenido de poner nuestros conocimientos al servicio de la sociedad, el modelo de investigación científica tiene que recomponerse, tiene que readecuarse a las necesidades sociales, pero también
hay que señalarlo, debe de atender el señalamiento que nos hizo la Auditoría Superior de la Federación, que en el tiempo del neoliberalismo que hoy se acaba en el instituto, señaló que el sistema de investigación científica y tecnológica que tenemos es incongruente con las necesidades y los programas prioritarios del país. Nunca antes en la historia de nuestra institución se había hecho un señalamiento tan duro, tan preciso y tan dirigido para ver cómo en el neoliberalismo nuestra innovación científica y tecnológica y nuestros programas en ciencia habían perdido su orientación. Otro de los aspectos que es importante atender es que en estas etapas del neoliberalismo en la institución, además de la corrupción, la estructura académica fue creciendo. Administración tras administración, las estructuras crecieron de manera abultada y se convirtieron en mecanismos que prácticamente dilataron los procesos académicos, se sobreponieron como estructuras de debilitamiento de la creación, el desarrollo académico. No había trámite donde no impusieran su dominio relativo, la dilación, la duplicación e inclusive la terciarización de las actividades. Nosotros lo vimos, se puso una estructura burocrática lenta, verticalista, ineficaz e ineficiente. Estas estructuras verticales van a caer dentro de la 4 transformación porque se requiere tener una visión más colegiada de la gente preparada, de la gente que realiza investigación en ciencia y tecnología, que no tienen voz, no tienen presencia, debido a que lo que ha predominado en la institución ha sido la imagen totalmente omnipresente de autoelogios, de autodominación, de una idea de la autoridad vertical. Esto tiene que cambiar. Otro de los aspectos que es necesario plantear en nuestra institución es que el instituto, como México, están viviendo actualmente un proceso sigiloso, pero persistente, donde la gente que emigró de nuestro país para realizar estudios de posgrado en el extranjero o que realizaban investigación científica en Europa o en los Estados Unidos, por la misma recesión económica y la pandemia, están en proceso de repatriación. Una institución como la nuestra y el país debe de poner su vista en la recuperación de toda esa planta científica que emigró del país dentro del neoliberalismo y atenderlos para recuperar aquella inversión que depositó nuestro país durante una buena parte de su educación pública. Y debe atraerlos para que en el seno de nuestras universidades y del Politécnico puedan tener un espacio de participación en la 4 transformación. Igualmente, debemos considerar que el Politécnico tiene hoy una estructura orgánica y académica en una gran parte del territorio y en zonas fronterizas, de tal manera que los problemas de migración que hoy tenemos de los repatriados que vienen de Norteamérica y de las corrientes migratorias que provienen de Centroamérica, debe ser un motivo dentro de lo que es la visión de la educación y la investigación científica, poder contribuir al estudio y a la atención que se den a las corrientes migratorias. De la misma manera, poner atención a los jóvenes mexicanos que por los mismos procesos que se han dado de la pandemia
y de sus empleos en el extranjero, se ven obligados de manera permanente, sigilosa, a regresar a México para poder fortalecer nuestras plantas académicas con jóvenes mexicanos para que vean en el espacio de la educación también una contribución a los procesos de transformación de nuestro país. Otra de las preocupaciones ha sido el uso eficiente y eficaz de los recursos presupuestales del IPN. Aquí he venido sosteniendo que es preciso aclarar el subejercicio considerable que se dio del orden de más de 1,000 millones de pesos en el primer trimestre del año 2018 y hasta junio del año 2018. Este subejercicio se encuentra en revisión en la Sala 13 del Juzgado Administrativo y Superior de Justicia. No es posible que nosotros tengamos la aplicación de nuestros ejercicios y presupuestos conforme a criterios discrecionales que finalmente se escondieron en subejercicios, probablemente ligados a lo que fue la práctica política y los programas políticos en el cambio sexenal. De la misma forma, es muy necesario plantearnos como una medida que la 4T va a hacer un ejercicio de no corrupción, de dar transparencia en lo que es los servicios, los gastos, los presupuestos y el ejercicio que se dé al Politécnico. Por lo mismo, también tenemos que hacer partícipes y gestoras directas de la 4T en el manejo presupuestal a cada una de las escuelas, centros y unidades con que hoy cuenta el instituto, de tal manera que uno de los problemas que nosotros tenemos, que es la captación de recursos, se vuelva también para ellos una forma directa para poder operar sus necesidades presupuestarias. Otro aspecto que es importante señalar en nuestra institución: administración tras administración, de una forma o de otra, encubierta por las oficinas del abogado general, influenciada por actividades deportivas, controlada por la Secretaría General, lo que ha hecho aparatos persecutorios de la gente que discierne y se distingue por hacer planteamientos críticos, han sido perseguidos. En nuestra historia reciente, los trabajadores que se pronuncian por la democratización de nuestra casa de estudios fueron perseguidos, fueron sometidos a juicios, fueron en otros casos cesados en el Politécnico. Estudiantes que levantaron su voz, que hicieron planteamientos críticos para democratizar nuestra casa de estudio, también fueron suspendidos y fueron dejados fuera de nuestros espacios educativos indebidamente. El porrismo lo que ha hecho es cambiar de su organización en las estructuras hasta la fecha. Se han vuelto a través de los órganos de la administración, órganos persecutorios de la gente que se atreve a pensar diferente, que plantea aspectos diferentes del cambio en la administración. Todo lo que ha sido el porrismo debe acabarse. El porrismo es un mal del deterioro y de la decadencia de un modelo de educación que se está colapsando. El porrismo no debe de tener ningún espacio, ninguno, dentro de lo que sería nuestra vida académica. Finalmente, compañeros, y con esto concluyo, debemos reconocer y asumir que tenemos una etapa diferente en la transformación de México. Tenemos una nueva etapa democrática en nuestra nación. Esa etapa democrática ha sido impulsada por los trabajadores, por los académicos y por los estudiantes
que demandan que de alguna forma sean tomados en cuenta dentro del proceso de elección del director general. Requieren en otros casos que se debatan y se presentan ideas, no para dividir, sino para aportar al cambio, reflexionar para transformar nuestra institución. Planteamiento que nos hagan entrada a una nueva etapa y vida democrática. De ahí que debemos de hacer todos una forma de nuestra participación, el reflexionar ante este cambio para poder ir dando giros históricos a un proceso verticalista en la designación del director y dar también nuestro consentimiento y asumir la consulta o el voto o la participación democrática que deben de tener los estudiantes, el personal de apoyo a la docencia y a la educación, así como nuestros propios académicos e investigadores. Finalmente, agradezco a toda la gente que nos está siguiendo en este foro. Igualmente, repito mi sincero agradecimiento y consideración al Consejo Nacional de Egresados. Igualmente, el gusto de reflexionar y compartir ideas con el doctor Óscar Escárcega e invitarlos a ustedes que se sigan sumando en este proceso de cambio que ha iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Daniel Ramos Sánchez, por tu amplia exposición de motivos. Y ahora damos la bienvenida al compañero Óscar Escárcega Navarrete. Ya lo vemos aquí en pantalla. Bienvenido nuevamente, Óscar. Y pues ya dimos la semblanza en un inicio del doctor Óscar Escárcega Navarrete. Ahora le solicitamos que nos comparta sus puntos de vista sobre el Instituto Politécnico Nacional. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, querido Marco. Muchos saludos a todos nuestros amigos politécnicos y no politécnicos que nos siguen a través de esta plataforma tecnológica. Yo quisiera arrancar con algunas condiciones preliminares en un documento que un distinguido grupo de académicos, de trabajadores no docentes y también de alumnos, hicimos en un documento que titulamos ¿Hacia dónde el Instituto Politécnico Nacional? Y entonces quisiera arrancar con estas consideraciones preliminares. Felicitar antes de ello, perdónenme, la excelente presentación que hizo mi amigo Daniel Ramos y que nos deja un buen sabor de boca y una serie de reflexiones que vale la pena analizar y traerlas siempre en consideración. Entonces, arranco diciendo que el acelerado avance del conocimiento científico y cultural de nuestros días, así como la evolución en los distintos ámbitos de la vida humana propiciados por los adelantos en las tecnologías de manejo, procesamiento y transmisión de la información que acercan a todos los países y promueven la globalización de la economía mundial y que han provocado con todo esto un fuerte impacto en el ámbito nacional de transformación de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, ubicada entre los rezagos del pasado y las expectativas del futuro, se ve obligada a responder al reto de la competencia basada en calidad y en eficiencia, a la demanda de una mayor justicia social, al anhelo de una distribución más equitativa de la riqueza, al reclamo de una sociedad cada vez más informada, democrática y participativa, y a la necesidad de resguardar y apreciar nuestros valores culturales. La transformación del país en todos sus órdenes requieren, pues, entonces, de un instituto politécnico más propositivo, más dinámico, promotor activo del cambio, generador y rector del saber y del quehacer científico y cultural, y formador de los recursos humanos que la nación reclama y necesita. Para afrontar este reto, el Instituto Politécnico Nacional deberá continuar transformándose a sí mismo
con base en una rigurosa aplicación de criterios de calidad, eficiencia en ciencia y la relevancia en todas sus áreas y funciones, tomando como punto de partida los logros que se han dado en nuestra casa de estudios. Se precisa, pues, para ello, una clara visión del papel que debe jugar para responder con oportunidad a las demandas y expectativas de la sociedad, así sin duda como una planeación estratégica y prospectiva que le permita alcanzar los objetivos planteados. En nuestro marco de referencia, una de las principales y primeras responsabilidades del director general es la de aglutinar a la comunidad politécnica alrededor de las líneas generales de un proyecto de trabajo. Cuando existe un propósito claro compartido por la comunidad, resulta más fácil orientar y mantener el rumbo de la institución. Los avances, pues, serán consecuencias de una estrategia concertada con la comunidad politécnica, más que la suma de las iniciativas de cada unidad de responsabilidad. De esta forma se logrará una mayor sinergia entre las diversas acciones emprendidas. Dicho propósito se puede alcanzar cuando se comparte la visión del desempeño que debe tener el Instituto Politécnico en el México que estamos tratando de construir. Es conveniente que esta visión quede plasmada en un plan estratégico con un horizonte de mediano y largo plazo en el que se defina con claridad los objetivos a obtener en cada una de sus áreas y funciones sustantivas. En este Astele.tv